Buenas noches, me presento, soy Juan Carlos Ríos Contreras, soy licenciado en Historia por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y también tuve estudios en Historia en la Universidad Iberoamericana. Sobre otras cuestiones, también tengo estudios en la Escuela Nacional de Música de parte del violín y tengo mucha experiencia en cuestiones relacionadas con la historia de la música. Y en cuestiones con la historia específicamente, tuve una parte de mi vida en la que ayudé a muchos de compañeros de la prepa y personas, adolescentes muchos de ellos, que querían pasar exámenes de historia fundamentalmente. También últimamente lo que he estado haciendo es estoy trabajando en una secundaria, que es una que se encuentra acá por el Metro Miguel Ángel de Quevedo, que es el Colegio Erasmo de Rotterdam, a niños de entre 12 y 15 años. Y lo que doy ahí es la materia de música, pero en la que se maneja un sistema en el que no solo se enseña música, sino muchas cuestiones teóricas, prácticas y sobre la historia de la música. Bueno, me gustó mucho este sistema de Corbelis porque ya tengo un poco de experiencia con la situación en las plataformas de estudio, porque yo por el trabajo que he tenido, que es de ediciones musicales, por computadora, tengo mucha comunicación con mis clientes de qué es lo que usted quiere, señor, de qué manera quiere hacer esto. Entonces sí he utilizado mucho sobre que tienes que estar en constante comunicación por computadora, ya sea en una plataforma o en Hotmail o en Facebook, para comunicarse. Me gusta mucho eso porque al tener varias maneras de acompañar la información que estás enseñando, por ejemplo, un día se ve la historia de la independencia de México, el inicio, desde 1808 hasta 1811, y para contar eso puedes adjuntar una lectura en PDF y además de esa lectura puedes adjuntar un video que esté en YouTube sobre alguna cuestión que quieras abundar, y a veces hasta música, por si quieren tener algo de fondo que les ayude a comprender esta situación. Y eso me gusta mucho porque eso es una cosa que te permiten las computadoras. Me gustó mucho también que que me mandaron un plan en el que te digan exactamente cuáles son los temas que quieren de la historia de México. Se ve, por ejemplo, la época de el gobierno de López Mateos, después el gobierno de Echeverría, después el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el de Cerillo, pero la cosa es que te los van poniendo fase por fase, y eso ayuda mucho al profesor y ayuda mucho a los alumnos a de los 300 años que tenemos de historia, mucho más si contamos el periodo colonial, ir poniendo temas por temas, y eso es muy útil a la hora de las clases. Tengo que comentar que lo que yo hago mucho y que siento que es una buena manera para aprender, justamente porque yo hice el examen de la UNAM y sé cómo es el formato, es que una manera para aprender datos precisos, por ejemplo, como el hecho de que Benito Juárez nació el año de 1806, que son cosas que preguntan en estos exámenes, datos precisos, en qué año fue la guerra de esta situación de Estados Unidos, en la que Estados Unidos invade a México, que es 1847. Y para saber eso, uno tiene que relacionar la historia con varias cosas. Por ejemplo, es más fácil saber que Benito Juárez nació en 1806 si se sabe que tenía muy buena relación con su esposa al grado de que tuvo muchos hijos. Uno dice, ¿cómo puedo relacionar un dato como 1806, que es numérico, con un dato como que tuvo una buena relación con su esposa? Es por esto. Cuando uno relaciona datos con cuestiones de su vida diaria o con cuestiones un poco más de la vida económica, de la vida social, otra vez hasta chismes, ese tipo de cosas ayuda mucho a que los datos numéricos o que los datos más precisos se metan en la memoria. Y entonces yo lo que he hecho mucho para, por ejemplo, contar la historia de México en el problemático momento que fue desde que se independiza en 1821 hasta la llegada de Juárez, en que ya hay cierto orden en la política, es pues contar todos los problemas que hubo entre los diferentes partidos o entre los liberales y los conservadores y entre algunos personajes, por ejemplo como Lucas Alamán o José María Luis Mora, y eso ayuda mucho a acordarnos de otros datos específicos, el año en que entró
Porfirio Díaz a la presidencia, 1876, etcétera. Y bueno, creo que eso es un poco lo que yo utilizo para manejar esto. Quiero comentar esta situación y bueno, yo soy Juan Carlos Ruiz Contreras, muchas gracias por todo. Y pues esta fue la presentación de mi trabajo, mi currículum y un poco cómo yo manejo la situación. Muchas gracias.